Se configura en gran manera para que todo quede atado y bien atado. ¡Y una mierda! Bueno, empezamos un nuevo programa de Desatando, el programa de la juventud que no le debe nada a este sistema ni a este régimen. Este es el tercer programa que hacemos. Bueno, no sé quién ha hecho el guión, pero no es el tercer programa, es el quinto. O sea, si ya empezamos así... O sea, tío, de verdad... no, es que yo paso de grabar, te lo digo en serio. Paso, olímpicamente. O sea, el otro programa no se veía la cámara porque estaba torcida. En el anterior se caen los carteles y las banderas. El otro no se graba y no se puede subir a YouTube. Y en el primero no teníamos micrófonos y no funcionaban. Tío, yo así no pierdo el tiempo, sinceramente. ¿Esto va en serio? Completamente en serio. No sé qué quieres que haga. O sea, me tuve que ir a comprar todo lo del sonido porque no teníamos nada. Los micros no funcionaban. Se caían. Luego el vídeo me puse a editar y estaba torcido. Yo no sé. Yo no vengo aquí a perder el tiempo, te lo digo en serio. O sea, no sé cómo lo queréis montar. ¿Qué hacemos? A mí no me miréis, o sea, es mi primer día. No, si tampoco va contigo, pero yo qué sé. No, pero vamos a ver, no puede ser porque a mí me invitan aquí un día, yo vengo con toda mi ilusión y me están montando unas películas que no son normales. Y de eso va este programa, de películas. Así que empezamos el quinto de Desatando sobre películas. Bueno, después de este teatrillo, sí. Empezamos el quinto programa de Desatando, que como decíamos va de películas, de algunas películas que hemos elegido para analizar un poco el contexto, bueno, un análisis un poco sociopolítico de algunas películas. Y bueno, para quien nos vea, escuche por primera vez, Desatando es un programa que hacemos militantes de la agrupación Juvenil Estatal Contracorriente, de la Agrupación Internacional de Mujeres Pan y Rosas, con el apoyo de la Red Internacional de Diarios Izquierda Diario. Hoy tenemos a Pablo, que es su último programa de momento porque se nos va de corresponsal a Madrid. ¡Oh my God! Al menos intentaré montar Desatando Madrid, pero de momento hay mucho feedback. Está cansando de las discusiones. Tenemos también a Sergi. Sí, bueno, yo, como luego contaré, soy la prueba viviente de que la educación capitalista no funciona. De hecho, mi última graduación ha sido de las gafas. Y la has suspendido. y he sacado una notita, un 3. Un 3. Y a Dani. Yo, aunque no sea una cucaracha intergaláctica, llevo 4 días sin dormir, así que me identifico bastante con Edward Norton. A los nuevos invitados del podcast, por favor, recuerdo acercarse al micro a la hora de hablar, porque seguimos siendo precarios a nivel técnico. ¿Y no dejará de ser así? Bueno, las presentaciones luego las entenderéis, supongo, porque en referencia a las películas de las que vamos a hablar. Como decía, vamos a hablar de películas, unos 4 minutos más o menos por película. Os voy a estar cronometrando, así que ajustaos al tiempo. Y bueno, vamos a hacer como un breve resumen de qué películas vamos a hablar y por qué, muy breve. Empieza tú, Pablo, si quieres. Yo voy a hablar de Bichos, una película de nuestra infancia. Muchos me llaman loco por hablar de un análisis marxista de esta película, pero bueno, luego veréis que no. Básicamente hablaré de los modos de producción dentro del sistema capitalista y sus relaciones. Y porque todavía no hemos hecho el análisis antifascista de Harry Potter y Voldemort. Porque yo sigo sosteniendo que la forma de enfrentar a los mortífagos era creación de soviets de magos. Y el profeta manipula, el profeta se vende. Y quien diga que no, miente. Sergi. Yo vengo aquí a hablar de Capitán Fantástico para hablar un poquito de la crianza alternativa y cómo... El micro. Perdón. De la crianza alternativa y de una vida fuera de los márgenes capitalistas dentro de la sociedad capitalista. Dani. Entonces yo vengo aquí a hablar de mi libro. No, es broma. Yo vengo a hablar de Distrito 9, una película de 2009 de ciencia ficción basada en el apartheid de Sudáfrica. De hecho, la película se sitúa en Sudáfrica, en Johannesburgo, entonces las similitudes, o sea, son más que obvias.
en el que una nave nodriza llega a la Tierra, se establece y el gobierno acaba reclinándolos en básicamente guetos. Luego también hablaré del Club de la Lucha, un clásico ya, sobre básicamente el consumismo. También es una obra que habla del superhombre y tal, pero haremos un análisis un poquito más social y de lo nuestro, ¿no? Que digamos. Entonces esas son básicamente las dos películas de las que voy a hablar. Vale, yo voy a hablar de la vida de Adele, sobre todo para hablar de las diferencias de ser lesbiana en un entorno y en una familia obrera, ¿no? Y en un entorno de clase media, intelectual, artista. Y luego también de Okja de Okja, para hablar, de que viene bastante a cuento sobre la crisis climática y las posibles soluciones, ¿no? Y de la cara eco de algunas empresas capitalistas. Pero bueno, luego lo desarrollamos más. Alerta spoilers. Sí, alerta spoilers Gran para quien no alerta las haya spoiler. visto. Tampoco es que sean muy nuevas, pero bueno. Porque os alerta vamos a spoiler. contar las películas, básicamente. Sí. Sí, para hacer el análisis es totalmente necesario. Vale, bueno, pues empezamos. Si quieres empezar tú, Dani. Perfecto, yo empezaré, como he dicho, con Distrito 9, una película de 2009 basada, como ya habéis oído, en el apartheid, en el que una nave nodriza llega a la Tierra un día, así de golpe, y el gobierno de Sudáfrica entra para investigar y se da cuenta de que no es una fuerza de ocupación, sino que es una nave llena de enfermos y obreros en una precariedad absoluta. Entonces, lo primero que hacen es acordonar la zona y crear un campo de refugiados para ofrecerles asistencia médica y todo lo que puedan, pero eso acaba derivando rápidamente en un gueto de chabolas en el que ellos se apartan totalmente del resto de la sociedad y son vistos como básicamente seres ya ni de segunda ni de tercera, sino que el eslabón más bajo de la sociedad. Esta película trata también de cómo se aprovechan de estas situaciones de precariedad de las personas como para ya no hacer experimentan con ellos y básicamente tomar ventaja de su situación de necesidad. Por ejemplo, en la película se ve como los ciudadanos de Johannesburgo y el gobierno se dan cuenta de que los PRON, que es como se llaman la raza alienígena, que son básicamente cucarachas enormes, son adictos a la comida de gato en lata. Algo muy sencillo, muy fácil de encontrar, algo así como el opio en China. Así que básicamente usan esta adicción que tienen para sustraerles todo tipo de recursos, desde tecnología alienígena hasta combustible que traían y un montón de cosas más. De hecho, el tema del combustible es bastante central en la película. Yo cuando veía la película, porque sí que es verdad que la había visto antes del podcast, antes de que mencionáramos de que íbamos a hablar de ella, por el tema de la comida de gato, como la droga y tal, y a mí me hacía pensar también, digamos, un poco cómo se utiliza, como tú bien decías, como digamos un poco como opio, como forma también de control a los alienígenas, pero también incluso como en los sectores donde hay, digamos, más pobreza, hay unas condiciones de miseria mucho más grandes, la droga se utiliza más para evadirse de todo eso y es mucho más fácil, digamos, una adicción a todo ese tipo de sustancias. Y precisamente, como tú bien dices, la utilización por parte del gobierno para lucrarse de todo eso y para no solo a nivel económico, sino a nivel de control. Sí, porque además en la película en ningún momento ponen a los alienígenas como los culpables de su situación o siquiera como delincuentes peligrosos. De hecho, se enfoca muchísimo en plantearlos como las víctimas que son realmente. Ellos en ningún momento atacan de manera voluntaria y ofensiva a la humanidad, sino que son todo el rato los que reciben todo tipo de discriminación por parte de los humanos. Y es eso, o sea, la droga, que es la comida de gato, se trata como una herramienta del Estado de Sudáfrica para manipular a las propias razas alienígenas que aparecen en la película. Bueno,
pues si nadie más quiere decir nada de esta, Yo no he visto. tira Sergi. Yo, bueno, como he dicho antes, hablaré de Capitán Fantástico. Que, bueno, un poquito en situación de qué es Capitán Fantástico. Es una familia, una madre y padre, madre budista, y 2 hijos. Se van... El micro. Lo Perdón, siento, perdón, pero perdón. es que... Van a vivir al bosque en Alaska en un intento de escapar de la sociedad capitalista, de la sobreexplotación de los recursos, de consumismo, de todo lo negativo que ya conocemos más directamente de este sistema, porque nos toca vivirlo cada día. Se van a una aventura incluso hippie, podríamos decir, con métodos de crianza, sobre todo alternativos para los hijos, como es, por ejemplo, se ve la escena de todos en la hoguera leyendo y haciendo crítica de su lectura y explicando qué están leyendo y discutiendo esa lectura, y también se dedican al deporte o a la música. ¿Qué veo de contradicciones, sobre todo en esta película? Para empezar, a ver, la madre muere al principio. Vale. ¡Bum! ¡Spoiler! No, pero al principio la madre se suicida y ahí empieza toda la trama. ¿Qué pasa? Ese modo de vida alternativo que ellos habían construido, intentado construir, ya para empezar se basaba en una estructura de familia tradicional, madre, padre, hijos. ¿Qué pasa? Cuando se quiebra por algún lado esa estructura, como es el suicidio de la madre, hay una grieta en la vida de estos personajes y vienen las contradicciones. ¿Por qué en toda esta aventura no se revisa la familia tradicional o vemos igualmente una figura autoritaria que puede ser el padre, sí, con una crianza crítica hacia los hijos, pero una familia autoritaria? Pues al morir la madre tienen que ir van al funeral para recuperar su cuerpo y poder hacerle un entierro budista, y ahí ya chocan contra la realidad. Ya los hijos saben de cómo es la sociedad porque la han estudiado, pero no la han vivido, y esa sociedad sigue existiendo. Ahí choca todo. Vemos cómo no hay tabús en la educación de los hijos, como cuando la hija de 6 años pregunta por el sexo, se explica qué es el sexo, y la hija llega a lo que llega y a lo que quiere. Pero para ver este choque con la realidad, yo quería coger una escena que es cuando van a comer a casa de unos primos que tienen, y ahí chocan 2 culturas, chocan 2 realidades. Una, la de los niños que están todo el rato con la PSP, la consola o lo que sea, y los otros niños que no saben ni lo que es un videojuego, básicamente. Y la relación con la muerte, sobre todo, ahí los tabús. La madre de los niños, de los primos, intenta explicarles, bueno, pues ya estaba muy malita su mamá y entonces se puso más malita y bueno, pues ahora ya no está entre nosotros, y el padre pues directamente dice, mira, pues tenía este problema y se ha acabado suicidando, está muerta. Y ahí ya hay un choque, porque de hecho se enfadan unos padres con el otro padre por no tener sensibilidad o lo que sea. Ya vemos ahí la diferencia de concebir algo tan importante para la vida humana como es la muerte. Todos estos choques culturales obviamente se van viendo durante la película y no acaban ahí. Pero... el micro. He intentado ser sutil, pero no he Bip, podido bip, ser. Sergi, bip, bip. También de tiempo. Pues... Sí. Eso ya tú. O sea, No, sí, te es está cosa mía, la presionando. verdad. Bueno, ahí se ve también, y yo es algo muy importante que quiero destacar, como la emancipación del individuo, que es lo que buscan al final esa familia, no puede ir al final desligada de la emancipación
total de la sociedad, de la clase obrera. Porque por mucho que tú vivas en una realidad, o sea, que vivas separado del sistema, es una realidad que al final no es cierta porque no es colectiva. Y cuando entras a la sociedad capitalista, que no ha habido ninguna revolución social, no, es la sociedad capitalista cruda como la entendemos. Deja de tener sentido tu estilo de vida y de hecho no se puede llevar. Al final acaban dejando de vivir en el bosque y se van a una granja así muy hippie, pero a una granja y ya estableciéndose más en la sociedad. Creo que un poquito eso es interesante. Que me gusta mucho la película, pero quería hacer esta crítica para eso. No, yo lo que tú comentabas, ¿no? Yo cuando la vi, por ejemplo, a mí lo que me llamó por una parte la atención era el estigma, ¿no? Que había a una educación alternativa. Y no solo alternativa, sino que es eso, como que intenta salir totalmente de los márgenes del sistema capitalista. Y a mí la escena esa que comentabas de cuando se encuentran con su familia, ¿no? Y es como... pero hay mucho prejuicio de, pero estos niños no saben nada, ¿no? Porque viven ahí en el bosque y ¿qué saben? ¿Qué hacen? Caza, ¿no? Pero eso es una bestialidad, tal, ¿no? Y ya no solo de que no conozcan los videojuegos o que no estén familiarizados con cosas que son habituales y que vemos como cada vez más pequeños se nos meten la tecnología, ¿no? Sino que ahí se muestra que eso es un prejuicio. Pero cuando le empiezan a preguntar según qué cosas a una niña de 5 o 6 años, es capaz de decirla muchísimo mejor de lo que de los otros que son más mayores y que están enganchados completamente a los videojuegos. Y luego lo que tú comentabas de los tabús, ¿no? Cuando se educan a niños hay muchos tabús a la hora de cómo le comento esto, ¿no? Y cómo vamos a hablar de sexo y cómo vamos a hablar de muerte o cómo vamos a hablar de tal, como intentando sobreprotegerlos y al final yo creo que la película también muestra que esa sobreprotección lo que hace es alejarles de la realidad. A mí lo que me gustaba era que aunque la familia de la película está alejada de la realidad porque está aislada en un bosque, etcétera, al final quien está más alejada de la realidad son sus primos, que son los que viven en la ciudad porque no saben absolutamente nada de la vida porque están todo el día con los videojuegos y con la televisión, ¿no? Entonces, como esa... no sé, lección entre comillas de que porque estés aislado de la realidad no significa que no estés alienado completamente, ¿no? Y luego al final también dos cosas que es lo que tú comentabas, que al final lo que muestra la película es una alternativa minoritaria que no todo el mundo puede... No sostenible. Claro, no es sostenible ni para el propio sistema, Ni porque si todo el mundo aceptable empezáramos a salir o a intentar salir de los márgenes del sistema capitalista, encontraríamos una resistencia porque el sistema capitalista se tiene que sostener, ¿no? Y luego al final ese retorno, al final a mí el final me dejó un mal sabor porque fue como, hostia, ¿sabes? Que tienen que volver, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que al final la única solución es integrarte, ¿no? No sé. Pero bueno, a mí también la película me parecía interesante por eso, porque abre todo un debate sobre la educación alternativa, sobre qué es la educación, ¿no? Sentarte en una escuela a memorizar según qué cosas o aprender también a vivir, a saber también vivir. Y a aprender de los libros de lo que aprendes tú mismo y no de lo que te dicen que tienes que aprender. Claro. Enseñarte a Lo sabemos, entre líneas. todos lo hemos hablado 1000 veces de la educación memorística, que sí, que los copias en el examen. Sí, te acuerdas, porque... y ya está, y luego nunca más. También quería solo hacer un apunte bastante desligado, pero que sí que la educación que tienen los niños, la crianza y todo, se les da una educación anticapitalista. Ah, sí, claro. O sea, entran en contradicciones por sí, todo. Celebran el día del tío Chomsky, ¿no? En vez de Navidad Chomsky. celebran el día de cumpleaños de Noam Chomsky, y de hecho hay un momento en la película que ya se van para el mundo y los propios niños dicen el poder para el pueblo, abajo el sistema. O sea, y ya tiran con la furgoneta. Ya está, con eso yo creo. Si nadie quiere decir nada más, que... ¿No? No, Bueno. yo creo que ya está. Que acaba. Sí, los golpes en la mesa también se escuchan en el micro. Como ¿Eso soy yo? No, O yo, era, yo. era, ha Vale, sido vale. él con la efusión Vale, de vale. acabar con el sistema. De momento todo bien. Vale, gracias. Voy a hacer un sobreesfuerzo para no mover la cabeza porque en el anterior no se me escuchaba nada. Yo primero voy a hablar de la vida de Adele,
que está basada en una novela gráfica que se llama El azul es un color cálido. Sí. Bueno, yo no voy a entrar en las polémicas que luego han surgido en torno a la película en sí o el proceso de grabación y todo eso, porque a mí, yo cuando la vi por primera vez me parecieron interesantes varios puntos. No sé si me estoy pegando muchísimo. No, está genial. De momento Vale. genial. El primero era cómo relata o cómo no asume o entra en el relato del mito del amor romántico, ¿no? La relación entre Adele y Emma, para mí tiene puntos de mostrar ese amor romántico, pues que Adele se adapte, por ejemplo, totalmente a la vida de Emma, que asuma en cierta manera el papel de ama de casa, ¿no? Entre comillas, porque se ve en la película que, por ejemplo, Adele no sale en un momento de fiesta con sus compañeros de trabajo porque tiene que ir a casa a preparar la cena para los amigos de Emma, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba, no sé, adoptando un rol más tradicional, entre muchas comillas, de una mujer que al final, bueno, lo que se dice del amor romántico, ¿no? De que casi que pierdes la identidad para adaptarte a la otra persona, complacerla, etcétera, ¿no? También por la dualidad de los mundos de los que provienen los personajes. También. Sí, que eso es otro punto que luego tocaré. Y luego también porque se ve como es el primer amor de Adele, es la primera relación que tiene con una mujer, hace todo el proceso, ¿no? de aceptar, entre comillas, también su sexualidad, de romper con todos los prejuicios de su entorno. Emma es el centro de su vida. Pero sin embargo vemos como para Emma no, o sea, Adele es una relación más, el centro de su vida es su trabajo como artista, ¿no? Y esto para mí se relaciona con una escena que hay cuando, bueno, durante la primera parte de la película vas viendo cómo pues, Adele se siente sola, no querida, ¿no? Como que le da más a Emma de lo que Emma le da a ella y al final acaba por tener un lío con uno de sus compañeros de trabajo y ahí vemos una escena en la que, no sé, hay una violencia de, bueno, contra la no monogamia, ¿no? No sé cómo decirlo, pero como que, te has liado con otra persona, eres una puta, eres una cabrona, ¿no? Vemos esa escena un poco de violencia realmente que reproduce, bueno, pues todo lo que hablamos de la monogamia y el amor romántico. Y luego el segundo punto, que es el que comentabas tú, que a mí es el que más me llamó la atención de la película, que es cómo muestra dos ambientes totalmente diferentes, dos familias totalmente diferentes y el ser lesbiana en esos ambientes y en esas familias, ¿no? Adele proviene de una familia más obrera, de un entorno también muy lleno de prejuicios y tal, y por ejemplo ella reniega constantemente ante sus compañeros de clase, sus amistades, a Emma la presenta como una amiga. De hecho hay una escena en la que están en casa de Adele con sus padres y le dicen, bueno, Emma es artista, así no se puede ganar la vida, y le dicen los padres, bueno, lo que tiene que hacer es buscarse un marido que la mantenga, ¿no? Entonces, una familia más tradicional en ese sentido, con una estructura de, bueno, pues te tienes que casar con un hombre, tener hijos, que te mantenga, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, vemos a la familia de Emma, que es más clase media, intelectual, artistas, ¿no? Donde ella no tiene que esconder que es lesbiana, que tiene una relación con Adele y, bueno, todo su entorno no lo esconde, ¿no? Por Son decirlo. bastante más bohemios, que los llamaríamos. Muchísimo más bohemios. Y a mí eso lo que me hacía pensar es en todos los prejuicios que hay más en la clase obrera, pero que son prejuicios que también el propio sistema reproduce porque le beneficia, ¿no? Sobre todo en el tema de la familia, para mí es clave porque lo hablábamos en el primer programa cuando hablábamos de Stonewall y del movimiento LGTB. La familia es una institución necesaria para el capitalismo, para que se mantenga y para que se perpetúe. ¿Por qué? En primer lugar, que es lo que comentábamos aquella vez, el capitalismo necesita de la familia tradicional, entendida como padre, madre, descendencia, para mantenerse. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema que se basa en la explotación de millones de personas. Las personas nos morimos. Si nos morimos, ¿quién continúa dándole ganancias al capitalismo? Necesita nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esas nuevas generaciones también necesita que se mantengan. El Estado no garantiza que las nuevas generaciones coman, estén sanas, descansen, se diviertan, tengan la higiene correcta, etc. Solo garantiza la familia y sobre todo las mujeres dentro de la familia, ¿no? Que es sobre quien recae este
este trabajo. Entonces, si eso se hace dentro de la familia, no va a ir en contra de la familia, y por eso ataca tantísimo a la diversidad sexual como algo que no es tradicional, que no es normal, ¿no? Entre muchas comillas, y que, bueno, hay que combatir, ¿no? Entonces, a mí es una de las reflexiones que más me dejaba al verla. No sé. Sí, yo esto último que decías, por si no se ha escuchado, que estaba yo como por aquí, me parece muy interesante, sobre todo para recordar por qué, por ejemplo, nosotros no mitificamos a la clase obrera de una forma romántica, ni mucho menos. Nosotros sabemos que la clase obrera, de por sí, por el mero hecho de ser clase obrera y el sector de la sociedad productor, no es revolucionario. La clase obrera puede ser revolucionaria y es el sujeto de la revolución. Pero en sí, si no está más formada o avanzada, por decirlo de alguna forma, la clase obrera tiene prejuicios, es machista, es racista y todos los... Bueno, pues... Más aún en tiempos de paz, donde ve sus necesidades cubiertas. Bueno, cubiertas o... Sí, que no hay una politización de la clase obrera y no hay una conciencia de clase fuerte. Entonces, por eso también es importante que la lucha de clases vaya siempre de la mano y juntar la lucha de clases ya sobre el papel y en la lucha de verdad en las calles, con movimientos como el movimiento feminista, el movimiento antirracista o incluso el movimiento ecologista. Que el movimiento ecologista, bueno, todos dan para muchos programas, pero se tienen que instaurar en la propia lucha de clases, porque la clase obrera sí que avanza. La clase obrera con las luchas avanza y se politiza y bueno. Y al final es también un tema de apoyos, o sea, somos todos parias de la sociedad capitalista que nos considera ciudadanos de segunda. Y eso se vio, por ejemplo, con las huelgas de Telepizza, donde los compañeros de Telepizza, que son es una juventud precaria a más no poder, dio apoyo a las movilizaciones LGTBI de Barcelona y de Zaragoza, fue, si no me equivoco. Y lo hicieron con pleno apoyo y muy contentos. Y luego se vio como los propios manifestantes de las movilizaciones LGTBI también brindaron apoyo a los obreros de Telepizza que estaban siendo explotados por sus dirigentes. Sí, sobre todo en Barcelona, donde, bueno, no recuerdo si lo contamos, pero hubo un sector de la manifestación, del sector más crítico, que vino a la puerta de Telepizza de Barcelona a dar apoyo a las trabajadoras y a los trabajadores que estaban en huelga. Sí, no. Yo, solo una cosa. Yo aclararía que no pensamos que la clase obrera sea revolucionaria en sí, sino que es revolucionaria por el papel, por su el realidad lugar, material. por el lugar que ocupa en el sistema productivo. Exacto. Porque es la única real que es capaz de parar el sistema capitalista y de conoce los medios de producción. Entonces, sí, es capaz de existir por sí sola y de ponerlos a crear producir. otra sociedad nueva. Eso a lo mejor lo vemos más adelante, es un pequeño sneak peek. Sí, precisamente ahora. ¡Chan, chan, chan! Bueno, yo vengo a hablar de una película por la que me han llamado muchas veces loco. Ya ¿Te ha llamado loco? No te hagas el víctima. Me han llamado mucho loco por decir... Flipao, a lo mejor. ¿Bichos marxistas? ¿Sois bichos marxistas? Parásitos. Bueno, yo vengo a hablar de la película de Disney, de Bichos, que seguro que... Es que Disney, o sea, que en una película Tiene de Disney dedito, se puede hacer también. un análisis marxista. Pero porque Es ponerle Pixar. ganas, es Es porque es ponerle Pixar. ganas. Pixar es distinto, en aquellas era Pixar. Bueno, sí, es verdad que era de Pixar en aquel momento. Bueno, un análisis de la película de Bichos, sobre todo desde, digamos, la perspectiva de cómo relata el funcionamiento del sistema capitalista. Por explicar un poco, poner antes en contexto, que cuando Marx habla, digamos, de para analizar cómo se organiza una sociedad hay que atender a cómo se organiza la economía de esa sociedad y las diferentes formas en las que se puede organizar esa economía. Digamos, las diferentes formas constituyen distintos tipos de modos de producción
Y esos distintos tipos de modo de producción llevan asociados unas relaciones de producción entre los grupos dentro de ese sistema. En el caso del sistema capitalista, la clase dominante, que es la burguesía, propietaria de los medios de producción, y la clase dominada, que es el proletariado, que es la que está absolutamente desposeída y no tiene nada más que su fuerza de trabajo y por tanto se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. A partir de aquí, ¿alguno podéis ver ya por dónde va el análisis de Bichos? Chan, chan. Yo un poco sí. Eso es sí, la verdad. Es que lo hemos hablado tantas veces ya que... Sí, a Sergi le tengo dado un poco la tabarra. No, pero yo doy cuerda ahí. A todo el mundo. Yo me he creo, fijado ahora que turras del Monstruos podcast. S.A. también tiene un... Sí, sí. Ya, Bueno, a ver, para el siguiente. Para otra. dejémoslo para el de Harry Potter. Fantasía revolucionaria. Vale, sí. Bueno, pues de forma simplificada, digamos que las hormigas dentro de la película de Bichos ocuparían el lugar del proletariado como clase dominada, con una diferencia, sí que es verdad que sí que digamos son controladoras de todo el modo de producción, incluido, o sea, de todo el sistema productivo, incluidos los medios de producción, y la clase dominante serían los saltamontes. Sin embargo, igual que digamos en el sistema capitalista, las hormigas tienen una gran fuerza, no solo por el número el número que son, sino también por el lugar que ocupan dentro de la producción. Como comentábamos antes, son las hormigas, es decir, el proletariado, quien controla todo el modelo, toda la producción y el sistema de producción, con lo cual eso les da muchísima fuerza. De hecho, la mayor parte del plan que montan para derrocar a los saltamontes viene del hecho de que conocen su lugar de trabajo como nadie. Son capaces de utilizar su entorno para su provecho a base de saber las herramientas que tienen y cómo pueden modificarlas. Eso en la vida real se podría transmitir a la expropiación de empresas, o sea, de fábricas por parte de los trabajadores, que son capaces de poner a producir las fábricas porque conocen las herramientas. Sí, de hecho eso luego lo retomaré para poner un ejemplo de una cuestión que quería hablar. Pero digamos que toda esta situación realmente las hormigas se dan cuenta. El primero que se da cuenta realmente es como Flick, que es el protagonista de la película, y hay un momento hacia allá al final de la película, de hecho es de las últimas escenas, en las que al saltamontes, al líder de los saltamontes, le dice: las hormigas no están para servir a los saltamontes. Y ellas han hecho grandes cosas. Año tras año, hormigas recogen comida para ellas y para vosotros. De modo que, ¿cuál es la especie débil? No somos esclavos vuestros, vosotros nos necesitáis. Somos mucho más fuertes de lo que queréis y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Ahí fue cuando dije: aquí hay algo más. Que hay chicha. El Sí. click. Sí, esa escena. Pues, ¿ya has acabado? Sí, bueno, hasta ahora lo que quería comentar, no sé si queréis algo más y luego... No, bueno, yo quería, sobre todo... El micro. Por favor. Perdón, es mi primer día. Pip, pip, no- Sergi. Cuando riáis fuera del micro, cuando habléis cerca del micro, vamos a... Y no O al como revés. yo que me río en el micro y toso y suspiro. Sí. Pues yo quería comentar una cosa cortita, que de hecho el personaje de Flick, que es este Lenin insecto, muestra también lo importante que es el trabajo de una dirección revolucionaria. Es decir, él hace un trabajo preparatorio de la revolución, de la revolución. Él va a buscar a otros insectos para que los ayuden, él hace un trabajo de vanguardia. Y, Creando alianzas. exactamente, Sí, los bichos creando guerreros de la ciudad. creando alianzas por intereses. Y bueno, y es eso, puntualizar lo importante que es un trabajo de dirección revolucionaria y de vanguardia en época de paz, pero además premeditado, que no es que haga unas cosas así de activismo y le salga súper bien y haya Sigue una una revolución, no, estrategia. él busca. Sí, eso, sigue una sigue estrategia. lo busca y lo consigue. Que acaba concienciando al resto de la comunidad hormiga que la acompaña. Exacto. Yo, de hecho, o sea, sobre todo por ese rol que juega un poco Flick, más como de vanguardia, yo diría que la película más como de que, más que de dirección consciente de todo aquello, digamos, sí que es el primero que toma conciencia de la situación, se da cuenta de la fuerza que tienen y decide enfrentarlos, y para ello, pues lo que haces es, pues eso, buscar diferentes formas, o sea, se va a buscar a los bichos guerreros a la ciudad,
es el que idea el plan de organizar a toda, digamos, la colonia de hormigas para construir el pájaro que luego ahuyenta a los saltamontes. Entonces, a través de todo eso también, por lo que tú decías antes de ese plan y esa forma como de... que podría ser el ejemplo de expropiar una fábrica, toda esa conciencia de clase que toman las hormigas al final de la película también se va construyendo a partir de todo eso. Es que Flick demuestra esa conducta desde el principio, desde el primer momento, al estar siempre inventando nuevas herramientas para su lugar de trabajo. De hecho, al principio de la película es eso, es él inventando una máquina para recoger de manera más eficiente el grano. Y bueno, ya al final de la película, que seguro que muchos recordáis, finalmente las hormigas, tras una cita de la princesa, es verdad que hay muchas cosas distintas del marxismo en esta película, pero la princesa le sentencia al saltamontes y le dice: las hormigas recogen la comida, las hormigas se quedan la comida y los saltamontes se largan. Después de esto estalla, no sé, la el gran capitalista revolución, se larga. la gran revolución de las hormigas y acaba triunfando. Así que es verdad que, como digo, hay muchas cuestiones que son distintas, pero que en este sentido de, digamos, de ver la potencialidad revolucionaria, por lo que decíamos, por el lugar que ocupa dentro de la producción y por el número que tienen las hormigas y la clase trabajadora dentro del sistema capitalista. Y esta es mi locura de análisis de bichos. Vamos bastante con el tiempo justo, así Qué que raro. quedan 2 películas, intentemos La compactamos un sintetizar. poquito. Yo Sí. ahora iba a hablar del Club de la Lucha. Está basado en un libro de nombre homónimo. Y bueno, básicamente es sobre todo hacer el análisis de 2 partes. La primera, que es la de los efectos de la sociedad capitalista y consumista en las personas, que básicamente el horario de trabajo que sigues y el estilo de vida que te marcan te acaba anulando como persona, y eso lo vemos en el protagonista, que llega a un punto en el que pierde la noción del tiempo, pierde la noción del ser, y se da cuenta en el momento en el que hace como un snap fuera de la realidad. O sea, no fuera de la realidad, sino entra en la realidad en la que vive, de que está desperdiciando su vida y está viviendo en un modo zombie prácticamente. Eso es algo que todos los que hemos trabajado hemos podido vivir en algún momento, porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la fábrica, trabajaba de 8 a 8, de 8 a 9 incluso a veces más, y llegaba a casa y lo único que hacía era echarme a dormir para levantarme al día siguiente y seguir trabajando, hasta que una semana hice clack yo también, como hace el protagonista interpretado por Edward Norton, y me di cuenta de que efectivamente, o sea, se te pasan los días de tal forma en la que no te formas como persona, no tienes espacio para ti. Lo único que haces es consumir y trabajar. Sí, y no ya existe está. una realización personal. No existe una persona como tal, eres sencillamente una herramienta del Estado, una herramienta de las empresas para producir para ellos. Luego la segunda parte que quería analizar, que es una parte que entra un poco en conflicto, más que nada por algo que habíamos comentado antes de empezar el podcast mi compañero Pablo y yo, es el movimiento que toma Tyler, Edward Norton, o sea, el personaje interpretado por Brad Pitt, el personaje interpretado por Edward Norton, y el resto de acólitos de básicamente la célula que forman este club de la lucha, que al principio empieza como una forma de desfogarse, de evadirse de la realidad, y acaba tomando bien una herramienta de lucha antisistema. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir si no sigues una estrategia real y te basas en la lucha contra el sistema por la lucha contra el sistema, ya que al final de la película, no sé si la habéis visto, pero todo se va un poco al traste. Yo únicamente, de forma muy breve, porque vamos justo de tiempo, la única cuestión que un poco me suscitaba todo esto es que la propuesta realmente de la película para conseguir esa realización personal, porque es a través del personaje que realmente te muestran cómo realizarte y cómo romper todos esos límites, es mucho más a un estilo más de Nietzsche, del superhombre. Sin embargo, gran parte también de la autorrealización que consiguen el resto de gente que sigue al líder, digamos, del movimiento iniciador del Club de la Lucha,
encuentra gran parte de su autorrealización en la lucha contra el sistema y en la unión, digamos, con el resto de gente que también está luchando contra ese sistema. Eso es lo que para mí se distancia un poco también más de la idea de Nietzsche de superhombre y de realización personal, y que es interesante también porque coge otra cuestión tanto de lo importante que es para realizarse la unión con los demás en esa lucha contra el Y el sistema. darse cuenta de cómo te complementas con los distintos ámbitos que controla cada uno, porque básicamente gracias a eso son capaces de hacer realidad muchos proyectos que no serían capaces si no tuvieran el conocimiento de sus puestos de trabajo. Al final son todos obreros normales y corrientes de a pie, como podría ser yo, como podría ser nuestras madres o cualquiera. Sí, yo lo estábamos comentando antes un poco, que el tema este de cómo se refleja la alienación personal totalmente, ¿no? De cómo las empresas, el capitalismo, te explotan hasta la última sangre, la gota de sangre y el último ápice de fuerza que puedas tener, y al final es lo que tú dices, ¿no? Yo también, cuando estaba trabajando, llegaba a mi casa a las 12 de la noche después de estar en una tienda trabajando desde las 4 de la tarde, y a mí no tenía ganas de hacer absolutamente nada más que mirar a lo mejor alguna película, alguna serie e irme a dormir. O sea, nada más. Entonces, realmente, lo que estabas comentando tú, ¿no? Cómo muestra que no te dejan tiempo para nada, para ser vivir, persona. para disfrutar de la vida, para tener ocio, para formarte, ¿no? Y cómo de ese cansancio también a veces te cuesta pensar que tiene que haber algo más, ¿no? O sea, y que no sé, que cuesta organizarse para luchar contra eso, porque realmente no tienes fuerzas muchas veces y te tienes que sobreponer a ese cansancio, a esas horas, esas jornadas de horas que te extenúan, y es una... Pero también la película muestra el rush de adrenalina, el subidón que viven todos los participantes del Club de la Lucha cuando se dan cuenta de que hay algo por lo que luchar. Cuando se dan cuenta de que movilizándose y encontrando a gente como ellos son capaces de conseguir un bien mayor, que le podríamos llamar. También un poco lo que decimos de la presión de la realidad a no acabar con el sistema, es eso, presión Militar del es propio difícil sistema a que no acabes con él. ¡Tiempo! Perdón. Sí, hemos acabado con una reflexión un poco pesimista, pero bueno. Quedaos con bichos. Quedaos con bichos. Una cosa, si habláis a la vez, no se os escucha en el micro. O sea, que puede ser Luego lo hacemos. Sí. que la mitad de las conversaciones que habéis tenido no se escuchen. No, yo muy rápido y cerramos los comentarios, yo diría, porque si no se nos va mucho. Okja, o Okja, como se quiera pronunciar, a mí cuando la vi, o sea, yo creo que es una película que va a emocionarte, ¿no? O sea, que te conmuevas con toda sobre todo con la industria cárnica, ¿no? Pero yo creo que es una película que viene al pelo para hablar ahora, justo cuando hay más auge del debate sobre el cambio climático, el ecologismo y qué solución dar a la crisis climática, ¿no? A mí me hacía mucha gracia el papel de la empresa, que es Mirando, que cuentan en la película que es una empresa que antes había estado explotando y matando a miles de trabajadores y que ahora se había reconvertido en una empresa eco-friendly, que había encontrado la solución a la desnutrición en el mundo, que había cambiado sus prácticas, ¿no? Que para mí es el ejemplo de cómo las grandes empresas y multinacionales se intentan poner la máscara de ecologismo y de ecocapitalismo, capitalismo verde. Me da alergia, por eso estoy. Vale, pues estornuda para allá. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que aunque sea una película de ficción, porque obviamente no existen, de momento, los supercerdos, pero sí que muestra, por ejemplo, el tema de la industria cárnica, que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo, de la violencia hacia los animales, del hacinamiento, ¿no? De todas estas prácticas violentas, que al final ves que está totalmente alejado de la propaganda que hace esta empresa, que hace Mirando, ¿no? De no somos amigos de los animales, vamos a alimentar a todo el mundo, y luego ves que es totalmente mentira, ¿no? Que al final lo que demuestra esa mentira para mí es que en el sistema capitalista, por mucha propaganda y por mucha ideología que haya o intento de reconversión de grandes empresas en algo menos salvaje, por decirlo de alguna manera, o en este caso más eco-friendly,
es que realmente lo que sigue habiendo detrás es explotación, es opresión, es destrucción medioambiental, etcétera, ¿no? Que al final toda esa campaña de lavado de imagen van contra los intereses totales de la empresa capitalista. Sí, bueno, se lucra también de ese lavado de imagen, Sí. porque si se genera un mercado verde, entre comillas, también... Sí, pero que Ya, entra lo en impulsa. conflicto. Cerramos comentarios. Sí, perdón. Luego parezco yo aquí, no sé, pero hemos dicho un límite de tiempo. No, y luego a mí la reflexión que también me dejaba es cuando hablamos de de una solución a la crisis climática, ¿no? Es si las empresas y las grandes multinacionales son capaces de realmente salvar el planeta, ¿no? Como se ve aquí con la transformación esta que decíamos de Mirando. Yo creo que realmente el capitalismo jamás va a ser verde, o sea, no puede ser ecológico. ¿Por qué? Porque el capitalismo se nutre de la miseria de millones de personas, pero además saca beneficios de devastar el planeta. O sea, la crisis climática la genera el capitalismo y se lucra de ella. Se lucra de deforestar, de devastar, de, no sé, quemar incluso tierra para luego poder construir, del fracking, de la minería, de ampliar los campos de soja, por ejemplo, en Argentina, donde está Monsanto y donde hay miles de personas con enfermedades a causa de los pesticidas que usa Monsanto, etcétera, ¿no? Entonces, si estas mismas empresas son las que generan este problema, para mí son incapaces de resolverlo, ¿no? Se pueden poner parches, pueden intentar montarse en la ola del movimiento ecologista, pero van a seguir buscando las maneras para lucrarse. Y si eso significa destruir el ecosistema, lo van a hacer. O sea, no piensan a largo plazo, piensan en sus beneficios inmediatos, ¿no? Aunque ello pueda ser contradictorio para, no sé, la supervivencia de la mano de obra de la que necesitan, pero van a seguir sacando beneficio, ¿no? Y van a seguir buscando la manera de sacarla, ¿no? Y de lucrarse de todas las situaciones que pueda haber, incluso de grandes crisis ecológicas. Entonces, para mí la reflexión que también me dejaba era que hay que ir contra el sistema también, porque es lo que decíamos, es el que genera estas crisis climáticas, entonces no puede ser el que las solucione, ¿no? O sea, no hay que apuntar solo a que las empresas y las multinacionales adopten compromisos por el medio ambiente, porque las pueden adoptar parcialmente, pero es lo que decíamos, van a seguir buscando beneficios. Entonces, realmente donde hay que apuntar es a cambiar totalmente el sistema de producción de arriba a abajo. Entonces, bueno, a mí me hizo llorar mucho Okia. Sí, yo la vi anoche y lo pasé fatal. A mí es la reflexión que me dejó, sinceramente, sobre todo el papel eso de cómo empresas se intentan reconvertir, pero al final la mierda que siguen teniendo detrás está ahí, simplemente la tapan. Incluso hay un momento que al final, comentario rápido, que la directora de la empresa dice que ojalá no fuera necesario toda esa propaganda o algo así y que la gente aceptase realmente toda la tortura y todo lo que hay detrás. Simplemente, pues, que les es un problema. Bueno, acabamos aquí. Sí. Si alguien quiere enviarnos qué película hubiera añadido, pues lo podemos hacer, porque como ya se está anticipando, va a haber una segunda parte con Harry Potter y Monstruos S.A. Sí, parece que sí. Y quizá al final de Juego de Tronos, ya veremos. Sí. Pero bueno, Pablo había pensado una sección así rapidica. Sí, bueno, si queréis lo que podemos hacer es la grabamos aparte y la subimos a las redes No. más corto, pues nada. Perfecto, genial. Tira. Y Venga. pasamos con la primera ronda. Propuesta denegada. Venga, esto va peor que la investidura de Pedro Sánchez. A ver, bueno, simplemente son unas frases, tenéis que adivinar si son de un personaje de una película o de alguien real. Vale. La primera es, creo que va a haber risas, o sea que apartémonos un poco de los micros cuando pase. Vale. Tiene que haber alguien que pelee por el sueño americano contra cualquier enemigo. ¿Capitán América o Donald Trump? Capitán América, ¿no? Donald Trump. Donald Trump. Capitán América. Capitán América. El culo de América. El culo de América. Estaba clarísimo, tío. Capitán América es lo más patriota en todas Sí, las pero películas Trump del también No, es pero en bastante realidad- facha, ¿eh? No, habléis juntos. Ha sido... Como Y no niños gritéis- pequeños. Y no gritéis al micro. Vale, perfecto. Vale, yo Siguiente. me lo puedo permitir. En la vida hay algo más importante que ser policía. Y eso es ser español. ¿Torrente o policía del 1 de octubre?
Durísima. Es Durísimo. bastante de torrente, pero también te lo puedes encontrar en la Guardia Civil. Yo iría a policía el 1 de octubre. Vaya torrente. Yo policía. ¿Qué pasa, chavales? Es Torrente. Y la peor imitación de Torrente del mundo. Bueno, luego, esta yo creo que es un poco difícil. Tal vez la decisión sobre lo mejor para todos corresponda, bueno, a todos. ¿Felipe VI o Samuel Tarly? Tarly. Felipe. Tarly. Felipe, eres así. Él siempre... Sí, es Felipe. Samuel Tarly. Esta me encanta. ¿Es usted quien es? Le contesté. Soy quien soy. No, perdón. Soy quien soy, sí. ¿Pedro Sánchez o Bruce Wayne? Pedro Sánchez. Ídolo. Pedro Sánchez. Ostras. Va, Pedro Sánchez. Si a mí no me suena ninguna de Batman. Pedro Sánchez. Es del libro, ¿no? Efectivamente, Pedro Sánchez. Es de su Eres famoso tú, libro, sí, creo. Soy yo. Pero esta no soy yo. Penúltima va. Váyase, señor González, váyase. Aznar o Concha de Aquí no hay quien viva. ¡Concha! Aznar. ¡Concha! Aznar. Es Aznar. Si hubiera dicho Cuesta, era El Concha. señor Cuesta. Ya lo sé, ya. Bueno. Era la broma. Y la última, esta me encanta también. Yo soy el milagro. ¿Aznar o Jesucristo? Aznar. 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 No ha habido duda, ¿eh? Bueno, pues hasta sí. aquí la sección. Acabamos Cerramos. el programa aquí. El próximo, sin Pablo, será ya para principios de septiembre, para el Correcto. 5 o así, me parece. Y habíamos pensado hacer un especial de el papel de los grandes medios de comunicación. Sobre todo, bueno, hablar un poco del tema de manipulación mediática, etcétera. Y el papel también que tienen que tener o que tienen los medios de comunicación alternativos. Y bueno, hasta aquí. ¿Nos pueden seguir en qué redes? En Izquierda Diario, en Esquerra Diari, en las redes de Contracorriente, en Twitter, Facebook, etcétera. Sí, y pero para que el son Estado español. Contracurrent Cataluña.